Hola, buenas tardes. Bienvenidos todas las personas. Vemos que ahora mismo hay 133 personas entrando, pero es verdad que hemos llegado a los 470 inscritos, con lo cual agradecemos muchísimo la afluencia y el interés que ha despertado este seminario. Vamos haciendo un poquito de tiempo mientras van entrando todas las personas en la sala y aprovecho para presentar este seminario y dar paso a la verdadera presentadora y a la protagonista del encuentro, pero sí que nos gustaría antes pues, presentar, enmarcar este evento que forma parte de los premios Luis Noé Fernández, unos premios que la Fundación Alimerca, una fundación con domicilio social en Asturias y que opera por el norte de España en los ámbitos de acción social y salud, y dentro de ellos también, lógicamente, el ámbito de la alimentación, y a través de sus premios, un premio anual, ya es la 13ª edición, se reconocen grupos de investigación y experiencias destacadas que consideramos ejemplares en el campo de la nutrición y sus diferentes áreas de estudio. Es un premio que a lo largo de estos 13 años, y como nos indican no solo los premiados, sino también medios especializados y los jurados, pues va consiguiendo un palmarés relevante en el que van apareciendo grandes de la nutrición en nuestro país, desde investigaciones del grupo GEICAN en el campo del cáncer, el grupo de probióticos y su investigación en probióticos y prebióticos del IPLA, con Clara González de los Reyes y Miguel Gaimóndez, también Jara Pérez, Fulgencio Saura, del grupo de antioxidantes del IPCAM, el grupo de Luis Gil de la Universidad de Granada y su análisis bioquímico de la nutrición, o los estudios de Luis Moreno en el campo de la obesidad desde la Universidad de Zaragoza, Rosa María Ortega de Valornuz, podría citar a muchos más, a Donina Tardón, lógicamente aquí en la Universidad de Oviedo con su análisis desde la medicina preventiva y salud pública, analizando también la variable ambiental, y todo eso va haciendo un palmarés de premiados con los grandes, podríamos decir, de la nutrición en sus diferentes ámbitos de estudio. Y no podía faltar en ese premio Marta Garaulet. Marta Garaulet y el grupo de la Universidad de Murcia, con esos estudios tan interesantes en el campo de la crononutrición y en aplicaciones también al ámbito de la salud o la obesidad, como ella nos contará. Pero si es verdad que en un premio son relevantes, y para nosotros como entidad que convoca el premio es un orgullo poder tener este cuerpo de premiados en solo 13 años de vida, eh, no solo es un orgullo los premiados, sino también las grandes candidaturas tan interesantes que recibimos cada año y los jurados. Contar con jurados de los ámbitos de nutrición, ciencia, tecnología de los alimentos, bromatología, ámbito agrónomo, tendremos unos jurados que hacen posible este premio. Y por ello quiero dar paso a uno de los miembros del jurado, a una jurado, Beatriz Robles, una gran divulgadora científica basada en la evidencia. Es una divulgadora basada en la evidencia, que es un papel que consideramos fundamental para poder trasladar a la sociedad muchos de los trabajos que se hacen en el ámbito de los grupos de investigación o en la academia, y que muchos posiblemente conozcan. Estoy seguro de que para muchos Beatriz Robles no solo es una voz o una figura muy conocida en el ámbito de la divulgación, sino también una imagen muy conocida porque la vemos todos los domingos por la mañana en la 2 con ese programa de En Saber Vivir y esos informes tan interesantes que siempre nos ofrece sobre nutrición. Contamos con ella, con Beatriz Robles, un placer para nosotros como presentadora del evento. Buenas tardes, Beatriz, que será ella quien nos haga la glosa y la presentación de Marta Garaulet, a la que agradecemos enormemente poder contar con ella hoy aquí, siendo conscientes del ritmo de trabajo y el ámbito que tiene tan amplio a nivel global. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas las personas conectadas. Muchísimas gracias, Beatriz. Antonio. Gracias por esta presentación y gracias por hacerme participar como jurado de los premios de la Fundación Alimerca, porque es un verdadero honor. Y paso a presentar a nuestra ponente, nuestra protagonista de esta tarde, que es Marta Garaulet. Es doctora en farmacia por la Universidad de Murcia, máster en nutrición pública por la Universidad de Harvard y graduada en nutrición por la Universidad de San Pablo CEU. Probablemente todos los que estáis aquí, los que estamos aquí, la conocemos porque es catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia e investigadora en la Brigham and Women's Hospital de la Universidad de Harvard. Y además, fundamentalmente porque su investigación se centra en introducir la cronoterapia, incluyendo la hora de la comida y la nutrigenética, como herramientas para el tratamiento de la obesidad y de las alteraciones metabólicas relacionadas con ella.
Su grupo de investigación está haciendo un trabajo realmente increíble. Ha generado un Time, una base de datos que cuenta ya con 5.500 personas y por la que se ha recibido el premio a la mejor investigación en obesidad en el año 2016, un premio que otorga la Sociedad Española de Obesidad, la SEDO, perdón, y el Grand Prix de la Science de la alimentación de la Academia Internacional de Gastronomía y Nutrición 2017. Tiene varios proyectos de investigación centrados fundamentalmente en la cronobiología y financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Su trabajo investigador la ha hecho merecedora de numerosísimos premios, por eso estamos hoy aquí. Por nombrar algunos de ellos, ha recibido el premio Dr. Gregorio Marañón al mejor científico en alimentación de la Real Academia de Gastronomía de España, el premio al mejor trabajo de investigación en obesidad del año 2015 de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y, por supuesto, el premio Luis Noé Fernández, el más reciente que ha recibido de la Fundación Alimerca, que es la excusa que nos trae hoy a este encuentro. Y, antes de dar la palabra a la doctora Garaulet, que con este amplísimo currículum estoy segura de que nos va a dar una conferencia de gran interés para todos, sí que quería comunicarles a todos los asistentes un poco la dinámica de la sesión. Durante la conferencia de la doctora Garaulet, los asistentes podréis ir escribiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en el chat que tenéis habilitado al efecto. Y para agilizar el proceso, para poder responder el máximo número de preguntas posibles, las vamos a reservar para el final. No podrán los asistentes abrir micro ni cámara, pero seré yo la que dé paso a estas preguntas, se las traslade a la doctora y de esta manera será un proceso más ágil y se responderán tantas como sea posible dentro del tiempo máximo que tenemos estipulado para este encuentro. Y sin más, doy la palabra a la doctora Marta Garaulet. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias sobre todo por el premio, me ha hecho una ilusión enorme a mí y a mi equipo. Es una manera de ilusionarnos y de seguir luchando. Y bueno, espero que os guste de lo que voy a hablar porque a mí me apasiona. Y si os parece, pues voy a empezar a compartir ya la pantalla y empezamos. Pues la idea de esta charla, veo aquí, a ver que voy a quitar esto, pues es el nombre que ha puesto la fundación, que me parece muy bonito, que es el encuentro sobre crononutrición. Y para eso, pues voy a empezar un poco explicando qué es la crononutrición y qué es la cronobiología. Con estos dibujos tan bonitos que hicieron mis hijos cada verano cuando nos íbamos a Boston, pues de pequeños los ponía a dibujar y me hacían dibujos preciosos que utilizo en las conferencias. Bueno, pues la cronobiología es una ciencia que estudia la biología desde el punto de vista del tiempo, es decir, todo en la naturaleza se puede ver a través del tiempo. Y la cronobiología significa cronotiempo y biología vida. Lo bonito de la cronobiología es que nos da una nueva dimensión a todo lo que hemos hecho durante siglos, a las investigaciones, a la vida, a los animales. Es decir, es una forma nueva de ver la vida. Y ya empezó en el siglo XVIII con Linneo, que hizo este reloj floral que a mí me parece algo precioso, que representa las flores de su jardín en función de la hora a la que se tiene la máxima apertura. Y así Linneo podía pasear por su jardín sabiendo la hora que era, sin reloj, en función de qué flor estaba en ese momento abierta. Pero si ya nos remontamos al humano, y fue en 1885 cuando se describió por primera vez pues el primer experimento en cronobiología, que fue Leonard Landois, que era en el Tratado de Fisiología Humana en el siglo XIX,
y él mismo se midió la temperatura durante 24 horas y demostró ya el primer ritmo que se llama ritmo circadiano. Circadiano significa alrededor del día, es decir, son ritmos de 24 horas. Y demostró que su propia temperatura iba subiendo a lo largo del día y bajaba y tenía un ritmo que se llamó posteriormente ritmo circadiano. Pero lo interesante de todo esto es que toda nuestra fisiología cambia a lo largo del día. Incluso aquellas cosas que creemos que son igual por la mañana y por la noche, si nos fijamos un poquito cómo estamos nosotros por la mañana, cómo estamos por la noche, veremos que cambian nuestras emociones, nuestras conductas y nuestra fisiología. De hecho, por ejemplo, a las 10 de la mañana es cuando tenemos la máxima alerta, si tenemos que ir a un examen o a una conferencia sería el mejor momento, una clase. Sin embargo, a las 3 de la tarde es cuando tenemos la menor, que sería el caso de dormir la siesta, ¿no? No estamos para nuevos conocimientos. Sin embargo, si hablamos de fuerza muscular, pues es a partir de las 5 o 6 de la tarde, luego para esos ejercicios que son de musculación, a lo mejor sería el mejor momento. O cuando hablamos de temperatura corporal, sabemos por las madres y los padres, con los niños, que es cuando a partir de las 7 de la tarde, 6, 7, es cuando se tiene la máxima temperatura, cuando aumenta nuestra temperatura corporal. Y así podríamos hablar de todo lo que nos pasa a lo largo del día en función de las horas. Pero yo quiero resaltar sobre todo la melatonina, que vamos a hablar de ella, que es la hormona de la noche y que es la que le dice a nuestro organismo que tenemos que ir a dormir, que empieza la noche. Pero también desde el punto de vista de obesidad y de peso corporal, se sabe que nuestro cuerpo tiene hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que van a través de la sangre y sobre todo tienen una función de chivata, es decir, de conectar tejidos y órganos entre ellos. Y sabemos que hormonas tan conocidas como el cortisol, que es la que por la mañana están elevadas y nos hacen levantarnos, activarnos, tener apetito, tener ganas de salir corriendo, pues está elevada por la mañana y sin embargo en una persona sana debería tener al menos 3 o 4 veces más bajos los niveles de cortisol por la noche para prepararnos para el sueño. Las personas que tienen estrés y el estrés es crónico, se produce un aplanamiento de estos ritmos y tenemos niveles de cortisol más elevados de lo que deberíamos por la noche y por lo tanto tenemos hambre, no tenemos sueño y estamos activos. Pero igual que el cortisol está la leptina, que es la hormona de lectos, delgadez, y es la hormona que quita el apetito. Y como veis por la noche, que es esto aquí en negro, pues se ve que la leptina, que es esta roja, empieza a subir para quitarnos el hambre y para que no nos despertemos con hambre y dejemos de dormir. O, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que sobre todo está alta por la noche, por eso que dicen que los niños y adolescentes crecen por la noche, porque es verdad que la hormona del crecimiento está elevada sobre todo cuando se duerme. Si ahora cambiamos el sueño a la mañana, se elevará esta hormona. Y bueno, imaginaros este cuerpo y esta sangre y estos órganos y todas estas funciones subiendo y bajando en el organismo si no estuvieran sincronizadas por un reloj que ahora sabemos que se encuentra localizado en el cerebro. Son 2 bolitas de muy pocos milímetros de diámetro que están en el hipotálamo, nuestro cerebro, y se llama el núcleo supraquiasmático y es el reloj central, es el que le dice a todos nuestros órganos y tejidos qué hora es. Fijaros que cuando nosotros recibimos la luz, que es el primer sincronizador, es decir, es la señal que pone en hora nuestro reloj interno. Por ejemplo, si ahora nos vamos a Estados Unidos y llegamos allí, son 6 horas antes, ese reloj, en función de la luz de Estados Unidos, pone en hora nuestro reloj interno y nos hace ver que ya
son 6 horas antes, ¿no? Que no es de noche, que es de mañana. Y esta luz entra a través de los ojos y va mediante el tracto retinohipotalámico, que es este conducto, activa al núcleo supraquiasmático, que es esta bolita, y aquí se activan una serie de genes que se llaman genes reloj, que han dado el premio Nobel de hace 2 años a los descubridores de estos genes, del PER, el CRY, el BMAL y CLOCK, que activan y se inactivan durante 24 horas y hacen que nosotros tengamos unos horarios de 24 horas en nuestro organismo. Bueno, pues estos genes reloj a la vez son capaces de activar o inhibir a la glándula pineal y avisar a la melatonina cuando es de noche o suprimirla cuando es de día. Y todo esto se hace a través de la luz. Pero es que además este núcleo supraquiasmático es capaz de activar o inhibir o de comunicarse con relojes periféricos que tenemos en todos los órganos y tejidos. Nosotros en nuestro grupo de investigación fuimos los primeros en demostrar que los michelines, la grasa corporal, tiene un reloj interno propio que es capaz de funcionar incluso fuera del cuerpo, es decir, aunque no tuviera influencia del núcleo supraquiasmático. Y bueno, y además sabemos que no solamente los cambios entre luz y oscuridad, que es importante que sea cambio. Por ejemplo, si estamos siempre con luz continua, como puede pasar en la UCI, tu reloj no sabe qué hora es, necesita el cambio. Pero no solo son los cambios de luz y actividad, sino también los cambios entre ingesta y ayuno o entre actividad física y reposo, y los cambios de temperatura corporal, lo que le dice a nuestro organismo qué hora es y hace que se ponga en hora nuestro reloj interno. Por ejemplo, la luz, aquí vemos un ejemplo cómo España es en eso única y tenemos una luz que cuantos quisieran, por ejemplo aquí en Murcia es impresionante, y vemos, este es un estudio que hemos hecho en niños de edad escolar de 8 a 12 años, y les ponemos una especie de colgante en el cuello para ver la luz que le llega a los ojos. Y vemos que esto se mide en lux, que son unidades. Pensar que un lux es como una vela, la intensidad de la luz de una vela. Bueno, pues vemos que los niños a las 8 de la mañana les sube la luz, por supuesto, luego a la hora del recreo, luego a la hora de la comida y luego la luz va bajando hasta la noche. Bueno, pues aquí hemos representado 3 grupos de niños, los que son de cronotipo matutino, es decir, los niños que por la mañana se despiertan temprano aunque no tuvieran despertador y están activos. Indefinidos, que son niños que pues no son ni muy matutinos ni muy vespertinos. Y luego los vespertinos son niños que tienden a acostarse tarde, a dormirse tarde y a levantarse tarde, y que vemos que tiene un componente genético importante. Bueno, pues fijaros, si vemos la luz de los vespertinos, vemos que a la hora de las 8 de la mañana, que debería ser alta, para que tengan un buen despertar y se ponga en hora su organismo, pues tienen menos luz que los matutinos que están en gris. Pero, y fijaros, durante la mañana de 8 a 10 en general tienen menos luz, y si nos vamos a la noche, vemos que los vespertinos, aquí lo vemos, aquí están los matutinos en gris y en rojo los vespertinos, pues los vespertinos tienen hasta 4 veces más luz durante las 2 horas antes de irse a la cama que los niños matutinos. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia porque en un estudio de Harvard del año 2019 demostró que cuando hay luz, por ejemplo, ya con 30 lux, o sea, como la intensidad de 30 velas, la melatonina se suprime. ¿Y qué pasa? Que si se suprime el 50% de la melatonina, pues resulta que se ve que el inicio de su entrada otra vez no llega a ser hasta 3 horas después, lo que puede retrasar el inicio del sueño y el centro del sueño del niño hasta 3 horas, que es mucho. Bueno, pues fijaros, los niños de Murcia vespertinos
tienen una intensidad 2 horas antes de irse a la cama, en ese tiempo, de 50 lux, que está claro que suprime la melatonina y puede hacerlos todavía más nocturnos, porque se retrasa su inicio del sueño, su melatonina, y se puede retrasar su centro del sueño hasta 3 horas. Sin embargo, los matutinos tienen 13, vemos en nuestros estudios, esto en 420 niños, y ese 13 lux no suprime la melatonina. Pero ahora fijaros lo que pasa. Los niños de 8 a 12 años de este estudio vemos que con el móvil tienen una intensidad de 1000 lux, es decir, no 50, 1000. Entonces, el móvil, alrededor de 2 horas antes de irse a la cama, tiene una capacidad enorme de suprimir la melatonina, no solo en niños, sino también en adultos, y eso puede generar a la larga, como vimos en nuestro estudio, pues que estos niños vespertinos que usan móvil tienen más triglicéridos, tienen más riesgo cardiovascular y también vemos más obesidad. Y esto lo vemos no solo en niños, también en jóvenes, en estudiantes de universidad española y mexicana, y también en adultos jóvenes y en adultos mayores. O sea que esto nos sucede a todos cuando usamos el móvil. Otro sincronizador importante de nuestro reloj interno son los cambios en actividad física. Tan malo es estar continuamente moviéndose como estar continuamente acostado. Lo que quiere tu organismo es que por la noche estés durmiendo y estés inactivo y por el día estés activo. Bueno, pues hicimos un estudio para medir la temperatura corporal de jugadoras rugbistas hicimos un estudio en el que iban a correr por la mañana a la calle todo el club de rugby de la UCAM y a las 9 de la mañana durante 1 hora y en otras semanas iban durante toda la semana a las 9 de la noche y estudiamos los ritmos de su temperatura corporal como un marcador de salud, de ritmo endógeno o de salud circadiana. Fijaros, este es el de arriba, la figura de un ritmo normal en una persona en la situación de control, es decir, sin hacer actividad física, en una persona sana que no sale a correr y joven. Y vemos que la temperatura por la noche, que es esta barrita negra, aumenta por la noche, luego baja y hay una subida postprandial después de comer que se asocia con la siesta, con esas ganas de dormir siesta. Vuelve a caer la temperatura que tiene un máximo caída justo antes de la noche, de irnos a dormir, sobre 2 horas antes de irnos a la cama, aquí hablamos de las 10 de la noche, y empieza a subir y esta caída que se llama la zona de máximo despertar es muy útil y necesaria para hacer una buena entrada en el sueño. Bueno, pues este es un ritmo normal y fijaros cuando las chicas se iban a correr por la mañana, aquí tenemos en gris a las 9, esta hora fue la hora que hacían el ejercicio, vemos que en general su ritmo tiene una mayor amplitud, es un ritmo que sube y baja más, que es más sano, y también vemos con esta flecha gris, azul que mientras que el control tenía el centro del sueño sobre las 5 de la madrugada, cuando hacen el ejercicio por la mañana durante toda la semana, vemos que su centro pasa a las 3, es decir, un poquito antes, se adelanta 2 horas. ¿Y esto qué hace? Que también tengamos al final una preparación al sueño mucho mejor. Sin embargo, estas mismas chicas, cuando se iban a correr por la noche, aquí en la barra a las 9 de la noche en gris, resulta que el ritmo se aplanaba, lo veis, y se produce poca diferencia entre la noche y el día. El centro del sueño pasa a ser de las 7 de la madrugada y por lo tanto estas chicas a las 8, que era la hora, o a las 9 que se deberían despertar, no se despiertan y siguen adormecidas durante toda la mañana. En definitiva, este estudio lo que viene a decir es que hay que tratar de evitar hacer ejercicio intenso durante las 2 horas antes de irnos a la cama para poder favorecer el sueño y tener un centro del sueño
temprano y poder levantarnos descansados al día siguiente. Bueno, sobre el ejercicio ahora mismo se está investigando muchísimo y se ve que a qué hora debemos hacer el ejercicio. Para todos los casos es mejor separar al menos 2 horas y media de las horas de irnos a la cama, pero en general hay ejercicios que convienen por la mañana, por ejemplo, aquellos que necesitan una larga duración o que son ejercicios de precisión como el golf, y sin embargo por la tarde son más aconsejables los ejercicios de fuerza muscular. Pero todo esto está todavía en pura investigación. Otro de los grandes sincronizadores de nuestro reloj interno es la hora de la comida. Fijaros lo importante que es comer, que los animales que no tienen relojes son capaces de salir antes de que venga la caza para poder cazar y conseguir su alimento. Y es que tenemos que comer todos los días y tenemos que estar preparados y todos nuestros órganos, páncreas, corazón, tejido adiposo, hígado, digestivo, estómago, tienen que prepararse con antelación para cuando comamos recibir toda esa carga de energía que entra de repente a nuestro cuerpo y recibirlo y colocarlo y distribuirlo lo mejor posible. Bueno, pues el primer estudio que demostró que la hora de la comida era importante a la hora de engordar o adelgazar se realizó en ratones por Fred Turek y lo que vieron es que cuando daban una dieta hipergrasa, por supuesto, si no se come de más no se engorda, pero le daban a los ratones una dieta hipergrasa muy calórica y lo que vieron es que cuando los ratones tomaban esta dieta a deshora, es decir, a una hora que ellos no debían comer, que en su caso es por la mañana cuando hay luz, pues resulta que engordaban el doble que si comían la misma dieta hipergrasa a su hora. Esto llevó a hacer a nuestro grupo de investigación distintos estudios que creemos que somos los pioneros en crononutrición y un estudio muy interesante fue darle a chicas, también jóvenes y sanas, pues un cocido madrileño al final con un plátano. Se lo dábamos a la 1 del mediodía durante una semana, comían exactamente lo mismo durante el resto del día y la siguiente semana a estas mismas chicas le dábamos el cocido a las 4:30 de la tarde. ¿Y qué es lo que vimos? Pues vimos que esto producía disminución de la oxidación de carbohidratos, problemas en el metabolismo del azúcar, una disminución del gasto de la energía, gastaban menos energía haciendo lo mismo, problemas en el ritmo de cortisol que estaban alterados, se acostaban ya nerviosas, tenían agotamiento por la mañana y también alteraciones en los ritmos de temperatura. Es decir, estas mujeres que eran jóvenes y delgadas, después de una semana de comer tarde, tenían alteraciones metabólicas propias de mujeres con obesidad y mayores. Bueno, y es que cuando todos estos ritmos y cuando estos sincronizadores están a deshora, se produce una situación fisiológica que se llama cronodisrupción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo se produce? Pues se produce principalmente cuando las entradas a nuestro cerebro y por los ojos y a nuestro organismo están mal sincronizadas o tenemos sincronizadores débiles. Por ejemplo, cuando la luz es muy baja por la mañana o por la noche, cuando comemos continuamente, como pasa en algunos grupos de Estados Unidos, que vemos que comen hasta 25 veces al día y no saben si es de noche o de día. O también cuando hay sincronizadores en conflicto, por ejemplo, si por la noche está la melatonina alta y estás comiendo, el organismo no entiende por qué comes, porque realmente deberías estar durmiendo. O, por ejemplo, los sincronizadores cambiantes, como pasa con los trabajadores por turnos, ¿no? Pero también puede haber alteraciones en los propios genes reloj, que eso es lo que estudiamos con la nutrigenética, que son variantes génicas que tiene una población importante, a lo mejor las tiene un 40% de la población, pero que pueden influir a que este reloj funcione peor, o alteraciones en la propia melatonina o en el cortisol, y cuando se producen estos problemas hay obesidad, síndrome metabólico, cáncer, riesgo cardiovascular, cambios de humor y problemas cognitivos relacionados con Alzheimer o con un mal funcionamiento cerebral.
Bueno, pues una cosa que estamos ahora haciendo, ya trasladándolo a la práctica clínica y mediante unos relojes o el propio teléfono móvil que lo ponemos aquí en el cuello y lo llevan durante todo el día, que puede percibir la luz, pues lo que estamos viendo es que cuando están desacoplados todos estos centros de los sincronizadores, por ejemplo, cuando la hora máxima de actividad no está acoplada con la hora máxima de media de ingesta o con la hora de máxima luz, pues se producen desacoplamientos, por ejemplo, en esta persona a lo mejor es de 3 horas, que se asocian con obesidad y falta de pérdida de peso. Otra cosa interesante en cronobiología es la constancia dinámica. ¿Y eso qué significa? Es tratar de tener unas rutinas que se repitan a lo largo de los días, pero que sean dinámicas. Por ejemplo, correr siempre a la misma hora, comer siempre a horas determinadas y tener la luz muy marcada, muy fuerte por la mañana, muy débil por la noche. Y a esta situación se le llama constancia dinámica y nos puede hacer tener unos buenos ritmos circadianos. Para los que queráis saber más, aquí está este libro que publiqué hace un tiempo, pero creo que es muy interesante para todas estas pautas que debemos hacer para estar desde el punto de vista de la cronobiología saludables. Bueno, pues fue en el año 2013, junto con Frank Chir, después de este trabajo en ratones de Flecture, cuando se nos planteó ver aquí en Murcia qué pasaba en 420 personas, la mitad hombres, mitad mujeres, cuando venían a los centros de nutrición Garaulet a perder peso. Y vimos que aquellas personas que comían su comida principal del día, que es la comida del mediodía en España, antes de las 3, perdían hasta 12 kilos durante el tratamiento, mientras que los que comían después de las 3 solo perdían 8 kilos. Y aquí vemos la evolución de la pérdida de peso. Esto pasaba a partir de la 6ª semana de tratamiento. Al principio todo el mundo perdía igual. ¿Y qué veíamos? Que los comedores tardíos, que están en negro, cada semana ya perdían menos peso durante el tratamiento. Eso que comían lo mismo, hacían el mismo ejercicio, dormían la misma cantidad de horas y tenían la misma genética. Bueno, pues recientemente hemos hecho otro estudio, ahora en el 2020, ya en 3.300 personas, y volvemos a encontrar, pero esta vez no lo hemos hecho con la hora de la comida, sino con el punto medio de ingesta, que para poder trasladar esto al mundo entero, porque la comida principal, como en España, solo es en España o países mediterráneos, y esto es muy fácil, calculas a qué hora desayunaste esta mañana, por ejemplo a las 8, a qué hora cenaste, por ejemplo a las 10, haces la diferencia, que son 14 horas, la divides por 2, calculas la media, que son 7, y lo sumas a tu desayuno. Esta persona que tiene el desayuno a las 8 y cena a las 10, tiene el punto medio de ingesta a las 3 de la tarde, como vemos aquí. Bueno, pues hemos visto que aquellas personas que tienen este punto medio de ingesta después de las 3 tienen problemas de pérdida de peso, igual que pasaba antes, tienen también problemas, vemos, de obesidad y también tienen mayor riesgo metabólico, mayor resistencia a la insulina, mayor triglicéridos y están de base peor. Y de nuevo vemos que pierden menos peso. De hecho, pierden 80 gramos menos por semana a lo largo del tratamiento. Y fijaros, si tú eres Ana, por ejemplo, que desayunas a las 7 y cenas a las 8 de la noche, como sería pues un americano, y tiene su punto de media, punto de midpoint, punto medio de ingesta a las 3 a la 1:30, y comparamos a Ana, por ejemplo, con Pedro, que es más español, se desayuna a las 10, cena a las 11 y tiene su punto medio de ingesta a la 1:30, pues vemos que cada hora de diferencia, que entre estos dos hay 3 horas, son 50 gramos menos de pérdida de peso. Es decir, los dos vienen a nuestro tratamiento y resulta que Ana, que come 3 horas antes, pierde 50 gramos cada hora, por 3 horas, 150 gramos por semana más de peso, y en las 19 semanas de tratamiento es aproximadamente 3 kilos perdería más
solo por comer 3 horas antes a lo largo de su punto medio de ingesta. Pero es que además vemos que el éxito de la pérdida de peso es un 17% menor en los comedores tardíos. Y queríamos saber por qué le pasa a la gente, qué estilo de vida tiene la gente que presenta, yo por ejemplo, que come tarde. Y entonces hicimos un cuestionario de principales barreras de pérdida de peso con 37 preguntas relacionadas, pues, cuántas calorías se comen, si comes porciones grandes, si comes de paquetes directamente, si tienes atracones, si tomas alcohol, dulces, si comes mientras ves televisión, si comes cuando estás aburrido, triste, o por ejemplo si eres del todo o nada, o comes súper bien o te hinchas a comer porque eres muy radical. Y con esto lo que vimos, calculamos un score completo de barreras de pérdida de peso y lo que vimos es que en general los comedores tardíos están más obesos, tienen un 22% más riesgo de obesidad, además tienen menos apetito por la mañana y esto se debe también a que tienen la leptina, la hormona que quita el hambre, la tienen más alta por la mañana que los otros, que los comedores tempranos, pero tienen menos éxito, un 22% menos éxito en la pérdida de peso, pero lo que más nos llamó la atención es que el comedor tardío tiene menos motivación. Está menos motivado a la hora de perder peso, a la hora de hacer un cambio en su vida, le cuesta más, suele tener más estrés cuando comer más por estrés y suele comer más viendo la tele o por la noche. ¿Y por qué es tan importante la motivación? Porque fijaros, hemos hecho un estudio de Machine Learning con Harvard, todavía los estudios es preliminar, no está publicado, pero lo que vemos ya es que la motivación, después de estudiar 1.900 variables en 1.200 personas que pueden influir en la pérdida de peso, la principal marca que dice por qué una persona pierde peso es su motivación, por encima de la edad, que no nos influye, y otros factores como incluso el ejercicio físico, es la motivación lo que influye a la hora de perder peso. Bueno, pues hemos visto, esto no solo en nuestro estudio, esto abrió la puerta y ahora en el año 22 hay metaanálisis de un montón de estudios en el mundo que muestran ya que aquellas personas que comen pronto tienen un 23% mayor pérdida de peso a la hora de adelgazar, de querer ir a un tratamiento de obesidad. Pero si queremos saber por qué, hay muchas cosas que se están investigando, pero yo quiero hablar de la enzima que ayuda a movilizar la grasa cuando queremos adelgazar. O sea, para adelgazar primero hay que comer menos, pero si se come menos, también tenemos que tener capacidad de movilizar la grasa del tejido adiposo. Y esta lipasa, sensible a hormonas, es la enzima mayoritaria que tiene la función de coger y movilizar la grasa de tus michelines y que salga en forma de ácidos grasos libres y de glicerol. Bueno, pues lo que hicimos para este estudio es coger tejido adiposo de personas que se operan de obesidad severa en el Hospital Virgen de la Risaca, aquí en Murcia, y cogemos esta grasa, la cortamos en explantes, pequeños trocitos de a lo mejor 1 milímetro o 2 de diámetro y las cultivamos en una placa y lo que hacemos es medir la actividad de esta lipasa cada 4 horas durante 24 horas del día para ver si había un ritmo circadiano en la actividad. Bueno, este estudio lo hicimos con Carol, que está haciendo la tesis, que la va a leer ya enseguida. Y lo primero que demostramos es que la actividad de esta enzima, es decir, nuestra capacidad de movilizar grasa, se activa sobre todo sobre las 12 de la noche, a medianoche. ¿Y por qué? Porque a esa hora es cuando empezamos ya a que tu cuerpo percibe que ya no va a comer, pero necesita energía y por lo tanto empieza a movilizar tu grasa para poder tener energía y poder funcionar el corazón, el cerebro, etcétera, porque nosotros seguimos gastando. Bueno, pues lo que vimos es que aquellas personas que cenan tarde, por ejemplo, esta persona que cena a las 10:30 de la noche,
tiene una amplitud y por lo tanto una actividad de la lipasa veis aquí, de aproximadamente 10. Sin embargo, una persona que cena a las 9 de la noche tiene la actividad de hasta el triple más activa por cenar pronto. Yo esto lo entiendo como que, claro, si la mayor actividad de esta enzima es por la noche, sobre las 12 de la noche, y se encuentra con mucha energía a las 11, pues debe pensar, ¿para qué me voy a activar? Si ya hay energía, pues no voy a movilizar grasa. Bueno, y otra cosa relacionada con el ayuno intermitente es que vemos que la actividad de la enzima lipasa, la misma enzima, la lipasa sensible a hormonas, se duplica cuando mantenemos un ayuno nocturno de al menos de 11 horas y media. Por ejemplo, si desayunas a las 9 de la mañana y la noche antes cenaste a las 9 de la noche. Veis aquí una persona que tiene 13 horas de ayuno nocturno, tiene mucha mayor actividad que esta persona que tiene menos de 7 horas. En definitiva, yo lo que recomendaría es, si queremos hacer un ayuno intermitente, hacerlo sobre todo en la hora natural de no dormir, cuando tu organismo espera que no comas, perdón, de no comer, que es a partir de por la noche, y para mantener la actividad esta lipasa en funcionamiento. Bueno, pues también hemos visto que los ritmos de microbiota, en un estudio realizado en chicas que le retrasábamos la comida a 4 horas del mediodía, vimos que toda la microbiota intestinal cambiaba sus ritmos y la diversidad, que es un marcador de salud, disminuía cuando se comía tarde, y también cambiaban los ritmos de los principales y la abundancia de las principales bacterias relacionadas con la obesidad y también con la enfermedad de Crohn o problemas intestinales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que comer tarde no le conviene a nuestra microbiota. Y este estudio de la cena tardía, sabéis que en España somos únicos, somos los que cenamos más tarde en principio del mundo. Y este estudio se hizo fuera de Murcia y fuera de España para ver qué pasaba también en otros países. Se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, y lo que se vio en 872 mujeres, el 65% de 57 a 63 años, que para la población en general, aquellas personas que comían su mayor cantidad de energía sobre 2 horas antes de irse a la cama, pues resulta que tenían el doble de riesgo de obesidad. Y si eras nocturno, por ejemplo yo que soy persona vespertina o nocturna, uno pensará, pues si eres nocturno, tu tendencia es comer más tarde, debe ser bueno. Pues no. Estos son este triangulito, vimos que la persona nocturna que come su mayor parte de energía 2 horas antes de irse a la cama, resulta que tiene 5 veces más riesgo de obesidad que si lo come por la mañana. Y también vimos que aquellas personas matutinas que tienen una alta ingesta durante la mañana, principalmente su mayor ingesta sobre 2 horas, 2 horas alrededor de levantarse, suelen tener el doble de probabilidad de ser saludables y tener un peso saludable. Pero no todo es, no es solo cuánto se come, sino también qué se come. También vimos que las personas vespertinas o nocturnas que comen sobre todo carbohidratos rápidos por la noche tenían 5 veces más probabilidad de ser obesos que si tomaban los carbohidratos por la mañana. Y ahora hemos hecho un estudio en Cell Metabolism del laboratorio muy complejo de un control enorme. Son personas que están durante 10 días como en un gran hermano, aislados, y se le miden todas sus constantes vitales cada 2 minutos y se les da comida de forma constante noche y día para que no influyan sus conductas. Bueno, pues lo que vimos es que cuando se retrasa la comida 4 horas y 20 minutos de todo el día, la persona quema menos energía, tiene más hambre, además tiene menos gasto energético, come más y todo su tejido adiposo está más dirigido a engordar que a adelgazar. Bueno, y ya terminar hablando
de un estudio que hemos hecho aquí en Murcia en 850 personas que viene a explicar cómo cenar tarde, de acuerdo con los estudios que os he presentado, aumenta el azúcar en sangre y por lo tanto a la larga podría producir un mayor riesgo de diabetes, pero esto sucede sobre todo al 50% de la población que tiene una variante genética en el receptor de melatonina. Y fijaros, esto empezamos haciendo primero un estudio piloto aquí con Jesús en Garaulet y vimos que lo que dábamos era espaguetis con tomate o a las 7 de la tarde, 4 horas antes de la hora habitual de irse a la cama, o solo una hora antes de irse a la cama, la hora habitual, en la misma persona, una semana de una manera y otra de la otra. Y le dábamos unos espaguetis con tomate y melocotón en almíbar. ¿Y qué es lo que vimos? Que las mismas personas, solo por comer 4 horas más tarde, aquí medíamos su azúcar antes de la cena y luego a los 30 minutos, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos tenían una subida de azúcar significativamente mayor y dificultades para bajar ese azúcar durante la noche, las mismas personas que cuando comían lo mismo, pero 4 horas antes. Y en nuestra hipótesis era que esto se debía a que la melatonina, a esas horas, nuestra melatonina endógena está el triple de elevada y que es la melatonina en parte la que hace que comer tarde nos aumente el azúcar. Bueno, pues previamente habíamos hecho un estudio dando melatonina, 5 miligramos, y habíamos visto que efectivamente comparando con placebo, la melatonina subía mucho el azúcar en sangre. Y además habíamos estudiado con Richard Saxena y Frank Chir en un estudio masivo cómo el que tiene una variante genética en una posición del gen del receptor de melatonina, aquellos que tienen guanina, pues resulta que yo la tengo, pues tenían más riesgo de diabetes que los que tenían una citosina. Y por eso hemos estudiado ya aquí en España 850 personas y comiendo, cenando o 4 horas antes o 1 hora antes, pero ya de forma masiva, 850 personas, como os digo, y de nuevo se ve que cenar tarde, aquí lo vemos en negro, aumenta el azúcar y cuesta bajarlo, y es que se produce un problema en la secreción de insulina por el páncreas. Y aquí vemos que aquellas personas que tienen una guanina, 2 guaninas en esta localización del gen del receptor de melatonina, pues resulta que la subida de azúcar es mucho mayor los que tienen una guanina, que también es alta, que los que tienen 2 citosinas, que la subida es mucho menos. Y además vemos que los que tienen 2 guaninas tienen problemas, aquí vemos esta es la secreción de insulina, secretan menos insulina por el páncreas y por lo tanto tienen problemas para bajar ese azúcar. En definitiva, vemos que cenar tarde en general influye en problemas de tolerancia al azúcar, pero sobre todo si tienes este variante del receptor de melatonina, resulta que hay una mala respuesta de insulina por el páncreas. Y esto pues tiene que ver con los niveles de melatonina, que como vemos aquí son de 66 cuando cenamos tarde y solo de 22 cuando cenamos pronto. Bueno, pues aquí terminamos. Estos son los mensajes principales, que comer tarde después de las 3 dificulta la pérdida de peso, que la lipasa sensible a hormonas tiene su máxima actividad por la noche y que es durante la noche cuando tenemos más eficacia para movilizar grasa, que una cena temprana nos puede ayudar y un ayuno nocturno de 12 horas para que nuestra lipasa sensible a hormonas se active, que además cenar tarde aumenta el azúcar, sobre todo si tenemos el receptor 1 de melatonina, y que en general comer tarde, como vemos en el estudio con Harvard, con Frank Chir, pues da más hambre porque disminuye la leptina, aumenta la grelina, disminuye el gasto energético y también hace un tejido adiposo al que le cuesta movilizar. Pues este es mi grupo de investigación
Y aquí tenemos todos los franquiciados de Garaulet y el equipo de investigación en Harvard. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido impresionante, muy estimulante, porque abre un campo a la crononutrición y que, bueno, es realmente increíble las posibilidades que puede tener. Tenemos la suerte de contar entre los asistentes con dos personas autorizadas, dos voces autorizadas, como son Miguel Guimonde y Camino García. Y nos gustaría, bueno, pues que se animasen tanto Miguel como Camino a hacer alguna pregunta. Miguel Guimonde es investigador y director del Departamento de Microbiología y Bioquímica del Instituto de Productos Lácteos de Asturias y es jurado de los premios Luis Noé Fernández desde el año 2015, porque además es que fue también premio Luis Noé Fernández de Nutrición en el año 2014 con el grupo de probióticos y prebióticos del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cabe decir que el jurado en su momento destacó que su proyecto era una referencia por la alimentación del neonato, su proyecto, perdón, la alimentación del neonato prematuro era referente por orientar su estudio a un grupo de población tan susceptible de padecer enfermedades como el de los neonatos. En concreto, identificando su microbiota, de la que también nos ha hablado la doctora Garaulet, y cómo modularla para mejorar su estado de salud. Miguel, si nos haces el honor de iniciar este turno de preguntas, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la presentación y por darme el turno. Y bueno, y muchas gracias a la doctora Garolet por una presentación tan bonita, creo yo, tan ilustrativa y que nos ha aclarado muchas cuestiones, pero también nos ha dejado ver que hay trabajo para el futuro por hacer y que realmente se trata de un campo muy interesante. Yo una duda que me surgía durante la presentación, Marta, si me permites, es que quiero decir, está claro que el consumo de los alimentos ricos en carbohidratos tarde pues tenía este impacto en la homeostasis de la glucosa y demás. Pero me surgía la duda de si es el mismo el ciclo circadiano, por decirlo de algún modo, para los diferentes macronutrientes. Es decir, deberíamos de evitar más, a lo mejor, carbohidratos por la noche, pero meter ahí más proteína y menos por la mañana, no lo sé. Era por si podías aclararnos un poco respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe y qué sería lo conveniente para organizar nuestra dieta de la mejor manera a lo largo del día, ¿no? Pues la verdad es que todavía se sabe muy poco y los estudios son muy contradictorios. Lo único que de verdad está claro es que el azúcar simple pues es mejor por la mañana que por la noche, pero no hay estudios claros sobre proteína, grasas y carbohidratos. Hombre, lo que está claro es que deberíamos tratar de comer menos energía, como hemos visto, por la noche. Pero yo no me preocuparía mucho todavía en pues, si comer unas cosas u otras, sino pues tratar de comer menos por la noche y si tomamos azúcares, pues que sean más complejos o que estén mezclados, es decir, que no tengan un índice glicémico muy alto. Como tú sabes, no es lo mismo tomarte un arroz blanco solo que tomártelo con un poco de tomate frito y con un huevo. Y pues mejor que no sean los carbohidratos así simples y solos, sino una mezcla de alimentos como es la dieta mediterránea realmente. Gracias. Otra duda que me ha surgido, está muy esperable viniendo de mí, supongo, es el tema de la microbiota, ¿no? Habéis visto que la hora de comer afectaba la composición de la microbiota, o esto he entendido del artículo que has mostrado en la presentación. Y la duda que me surge es en qué medida, si sabéis, en qué medida esto está relacionado con el ritmo circadiano, como puede estar regulado por la luz, etcétera,
o está relacionado con el periodo de ayuno, porque claro, es que la microbiota esto es como un fermentador, pero no es en continuo, quiero decir, a veces le metemos input y deja de haber input y unas horas después volvemos a meter nuevos nutrientes, ¿no? Entonces, si crees que está regulado por el reloj biológico, por decirlo de algún modo, o si crees que se debe a los periodos de ayuno entre comidas, esas modificaciones en microbiota que parece que están presentes. Pues es una pregunta súper interesante porque justo eso nos lo planteamos y lo que hicimos después de este estudio es otro estudio ya en Harvard, en el laboratorio, en el que disocia las, como comentaba, se llaman estudios en rutina constante, es decir, se come cada 2 horas de forma continua y se duerme durante media hora cada 2 horas o cada 3, para que no haya cambios de noche y día y ver qué es circadiano y qué es porque se come o no se come o por el ayuno. Y lo que se vio es que las bacterias tienen un ritmo circadiano propio independientemente de las conductas. O sea que eso hemos publicado en FASEP y es el primer trabajo que se muestra que hay un ritmo circadiano en las bacterias. Eso no quiere decir que no esté influenciado, por supuesto, con qué hora comes, pero ellos mismas ya tienen su propio ritmo. Gracias, gracias. Y solo acabo con, bueno, quería saber un poco tu opinión, también para dejar tiempo a preguntas, porque seguro que hay muchísimas. Saber un poco tu opinión, cómo integramos todo esto. Es decir, en los últimos años está claro que vamos hacia una nutrición personalizada, pero tenemos la dieta per se, es decir, la ingesta per se, ahora tenemos que integrar la microbiota en esto, la cronobiología o la cronodieta en esto. Entonces, ¿cómo ves tú que en el futuro podamos integrar todo esto a la hora de determinar realmente la personalización de la dieta para una persona concreta? Porque a mí me parece que tiene cierta complejidad integrar todo. Entonces, no sé cómo lo ves tú, ¿no? A ver, yo creo que hay unas pautas generales que nos sirven a todos y que independientemente de tu cronotipo, de tu genética, que son básicas, ¿no? Que es lo que es la nutrición clásica. Entonces, en general, desde el punto de vista de la alimentación, pues hablaríamos de comer menos, de tomar más verdura, más fruta, lo que ha dicho Eat Lancet recientemente, ¿no? De disminuir la carne a la mitad, pero no ser vegetarianos, tomar más pescado, lo que sabemos todos, ¿no? Ácidos grasos saludables, etc. Pero, y desde el punto de vista de la cronobiología, adelantar horarios, sobre todo en España, que tenemos un retraso tan grande. Otra cosa ya es hacer informes más personalizados que nosotros los estamos haciendo combinando cronobiología y nutrigenética ya para definir, porque a lo mejor a ti, Miguel, tienes el alelo C en el receptor 1 de melatonina y cenar tarde no te afecta casi, y sin embargo tienes en la perilipina el alelo de riesgo y lo que te afecta mucho es comer tarde, ¿entiendes? O hacer el deporte por la noche. Entonces ahí sí que como no podemos hacerlo todo perfecto, sí que podemos ir a decir, bueno, pues tú céntrate en no cenar tarde porque tienes el alelo de riesgo y lo demás pues un poquito más libre. Eso es lo que hacia donde yo creo que debemos ir. Vale, muchas gracias, Marta. Nada más que no quiero copar el turno de preguntas porque estoy seguro que habrá muchísimas y 1.000.000 de gracias por una presentación tan bonita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, intuyes bien, hay un montón de preguntas, pero antes de pasar a las preguntas de los asistentes, queríamos que Camino García hiciera su pregunta, porque bueno, Camino es catedrática de nutrición y bromatología, ha sido directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León, es jurado de los premios Luis Noé Fernández desde el año 2011 y va a formular su pregunta a la doctora Garaulet. Además, yo he tenido la suerte de que fue mi profe en la Universidad de León en la asignatura de nutrición cuando estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así que me siento doblemente feliz ahora mismo. Adelante, Camino, muchas gracias. Gracias, Beatriz, tan amable como siempre. Bien, nada, intento ser breve, felicitarte por tu charla y sobre todo por tu brillante trayectoria investigadora al ser pionera, yo creo, de los estudios de crononutrición.
Y también quiero recalcar la importancia de tus aportaciones relacionadas con el funcionamiento de los genes reloj en relación con distintas patologías. Pero no solo desde el punto de vista teórico, todo esto ha tenido, yo creo, importante aplicación en la práctica clínica. Tus estudios yo creo que permiten dar respuesta y hacer recomendaciones en función de las variantes génicas, claro, para evitar la cronodisrupción en los genes reloj en relación con la obesidad, esta pandemia tan importante en nuestro siglo. En concreto, y hoy en día has analizado hoy en la charla sobre todo algunos apartados, pero has dado respuesta a qué comer, cómo, cuándo, el horario, el tema del sueño, que también lo has hablado, que es interesantísimo, el tema de la actividad física, pero sobre todo yo creo, y esto es un poco una pregunta que yo creo que ya casi la has respondido a Miguel, nos lleva a tener la esperanza de que aunque estemos predestinados genéticamente a la obesidad, esta se puede modular por unos buenos hábitos y un buen estilo de vida. Son algunas de estas recomendaciones que nos has ido indicando, ¿verdad, Marta? Sí, de hecho ahora hemos hecho un GWAS, o sea, un análisis de genoma masivo en 1.200 personas y luego otro ya en 450.000 personas y hemos visto que efectivamente hay un score genético de obesidad. Pero eso no explica, por ejemplo, vemos que eso todavía no lo hemos publicado, pero es muy interesante, que aquellas personas que cenan tarde, que comen tarde, con su punto medio de ingesta tardío y tienen un score genético de obesidad, pues a ellas sí que están más gordas. Pero si comen pronto, aunque tengan ese score genético, no se traduce en estar más obeso. Es decir, que no quiere decir que estemos predestinados, tenemos una base genética que ahora mismo con estos scores poligénicos de millones de genes, pues está viendo que tiene que se está viendo ya, se está entendiendo más la genética de la obesidad, pero a lo mejor es modulable, es decir, tú puedes comiendo antes evitar que tu genética te haga engordar. Bueno, yo solo no me quiero, porque hay cientos de preguntas seguro. En la actualidad, ¿en qué te estás centrando más? ¿En el tema del sueño, melatonina? O también a mí me parece muy interesante la actividad física desde el punto de vista del adelgazamiento, desde el tema del ejercicio de fuerza. Tú has hecho mucho trabajo, el reloj del tejido adiposo y el músculo, porque cada vez al músculo se dará una importancia como un órgano endocrino per se. Entonces, a lo mejor, no lo sé, simplemente que... Sí, es muy interesante también. De hecho, nosotros no, pero se están haciendo biopsias en músculo a distintas horas, se está viendo cómo influye el ejercicio físico sobre la función del músculo. Pero fíjate, ahora ha salido un estudio en ratones que muestra que lo que es el músculo en relación a lo que hablaríamos del perfil metabolómico, y su ritmo circadiano tiene mucha menos influencia que, por ejemplo, el hígado, y que tiene una influencia mucho mayor. O sea, va a depender de lo que estemos buscando, pero si estamos buscando la metabolómica global del individuo, a lo mejor deberíamos ir más al hígado o al digestivo que al músculo. Bueno, vale, no me quiero extender más. Muchas gracias. Gracias, Camino. Muchas gracias, Camino. Gracias, doctora Garaulet. Y paso a ir comentando algunas de las preguntas que nos han ido dejando los asistentes en el chat. La primera de ellas, voy a abrirlo, perdón. Aquí la tenemos. La primera de ellas es de José Antonio y nos comenta, Marta, una vez investigada la importancia de las hormonas psicológicas, pone entre paréntesis leptina, melatonina, cortisol, ¿se planea investigar la posibilidad de modificar estas hormonas en el cuerpo humano para, por ejemplo, reducir las ganas de comer? A ver, la cuestión de modificar hormonas dentro del organismo es muy compleja, sobre todo porque somos tan complejos y tan perfectos que cuando se modifica uno, el organismo puede activar otras. Por ejemplo, el neuropéptido I, que es un péptido el más potente para dar el hambre,
que es un péptido cerebral, se ha visto que cuando se bloquea o se hacen ratones knockout para el neuropéptido Y, de repente otros péptidos cobran protagonismo. Es decir, nosotros deberíamos, es muy difícil modular una hormona para hacer cambios de ingesta, porque al modular esa podemos estar alterando y el organismo va a buscar otras maneras de que tú comas. Es muy complejo y es que estamos hechos para comer y el organismo se protege mediante muchos sistemas, o sea, no es tan fácil, ¿no? Comenta también la misma persona, José Antonio, si se sabe qué porcentaje tiene de incidencia la cronodisrupción frente a la genética en los riesgos asociados, por ejemplo, en cáncer, en obesidad. Claro, yo creo que no es tan fácil determinar todo esto. De hecho, es que la genética todavía no está tan claro, porque cada vez se va sabiendo más cómo detectar su influencia. Por ejemplo, con estos grandes GWAS o los nuevos SCORE se va entendiendo más, pero todavía no está clara cuál es la participación de una cosa u otra. Lo que está claro es que la crononutrición tiene un componente, la cronobiología, genético, pero lo que hemos nosotros demostrado es que aunque en la cronobiología tú tiendes genéticamente a ser más vespertino, más matutino, tener más alteraciones, y es genético, el riesgo metabólico asociado depende de nuestras conductas principalmente. Es decir, tú puedes ser nocturno, pero si tú usas bien tu luz, tu actividad, tu comida, el riesgo metabólico te lo quitas de en medio. No estás predestinado. Muy bien. Creo que se ha entendido perfectamente. Edison nos comenta, doctora, la saludo cordialmente desde Chile y tiene una consulta sobre la política que rige su país, Chile, que no es el único, sobre retrasar el uso horario en invierno y adelantarlo en verano. Él dice que tiene una visión crítica respecto a esto porque el mayor fundamento es por la seguridad y tener más luz de día. Sin embargo, esto puede afectar a la salud de la población. ¿Cuál es su posición? Pregunta Edson respecto a esto y si se deberían si deberían existir estos cambios de hora. Esto es un tema súper polémico que generaría pues toda una sesión para hablar de esto, pero es verdad que cuando se hacen esos cambios se pueden producir durante unos efectos agudos como un jet lag, y además lo notamos todos. Cuando nos cambian la hora, ese día estamos fatal, muy raros. Pero bueno, yo creo que todo lo que nos acerque a la naturaleza y a lo que es la luz natural lo que se esperaría por la naturaleza va a ser favorable. Pero no te puedo decir la verdad, porque hay cosas sociales que hacen económicas, sociales y también de estilo de vida, que puede hacer que favorezca cambiar una hora o no. Muchas gracias. Álvaro comenta que la luz del móvil hay que reducirla 2 horas antes de irse a dormir, pero pregunta qué hay de las luces de la habitación, si influyen también, si debemos atenuar estas luces o en realidad no son tan importantes. Pues en realidad lo que estamos viendo en general, aunque se está investigando muchísimo, es apasionante lo que hay ahí respecto a la luz, los colores, las intensidades, las horas. Se puede hacer, hay estudios preciosos, pero lo que se está viendo es que una luz tenue por la noche, como antes había la luz amarilla, ¿no? Y en los pueblos, pues en todas las ciudades y los pueblos por la noche eran una luz así amarilla. La luz azulada es para por la mañana y la luz amarilla es para por la noche, porque la luz azulada tiene una capacidad enorme para activar nuestro reloj interno a través de unos receptores y una sustancia que se llama melanopsina. Es decir, aunque tú seas ciego, puedes tener una sincronización con la luz a través de estos receptores que no son ni los conos ni los bastones. Entonces, la noche es luz tenue. Conforme nos acercamos al sueño, cuanto más luz indirecta, tenue y ligera, mejor. Y luego también es interesante, por ejemplo, la tele, me preguntan muchas veces, ¿la tele qué pasa? Bueno, pues la tele, como está más lejos, es una luz que no va tan directa al ojo, tiene muy poca influencia sobre
el reloj central. Sin embargo, las pantallas de luz intensa azulada, como es el móvil, quizás sea junto con los ordenadores lo que más puede despertar e inhibir la secreción de melatonina. Muy interesante, la verdad, y además un tema que nos afecta a todos, que todos estamos pensando en ese momento de irnos a la cama y de esas costumbres que tenemos justo antes de irnos a la cama. Mi casa se ríen porque si está la luz de la cocina así muy blanca, digo, la melatonina, y entonces que apaguemos la luz. Sí, sí, me lo puedo imaginar y a partir de ahora yo creo que todos vamos a ver la luz de la cocina de otra manera también a esas horas. Sí. Cristina pregunta si es cierto que esas enzimas a partir de los 40 años no trabajan igual y cada vez cuesta más adelgazar. Yo no sé si se refiere a las enzimas o a las hormonas. Entiendo que a las hormonas. Sí, hombre, a ver, nosotros en nuestro estudio, como te comento, no estamos viendo que la edad influya en la pérdida de peso. Lo que sí que vemos es que la edad influye en la ganancia de peso. Es decir, tú puedes perder peso, no estamos viendo diferencia con menopausia, sin menopausia, con edad mayor o menor, siempre que te pongas en marcha y tengas motivación. Ahora, conforme nos hacemos mayores, tenemos más tendencia a ganar peso. Y es cierto que alrededor de la menopausia es una época entre la peri y posmenopausia. Hemos hecho estudios, dirigí una tesis doctoral sobre toda esta época en la mujer y vemos alteraciones importantes de ritmos circadianos que tienen que ver con la obesidad. Por ejemplo, hay un despertar que se llama despertar en precipicio, que es que tu propio reloj interno te despierta y tiene que ver con la temperatura corporal y los desarreglos de temperatura que se producen en la menopausia en la mujer. Y por supuesto también las hormonas tienen un poder enorme, las hormonas sexuales en todo lo que es la distribución de grasa corporal. Un 70% de las mujeres en la menopausia cambian su composición, su distribución hacia una obesidad, una distribución más troncal y más hombruna, no más visceral. Pues precisamente sobre la motivación, pregunta Cristina, ¿cómo se ha medido la motivación? ¿Qué criterios se han utilizado? Sí, lo que hemos medido hay una serie de cuestionarios, son cuestionarios de cómo se sienten y de que en distintos momentos del día y en distintas épocas y con qué ganas se encuentran, en qué estado se encuentran, pero es mediante el cuestionario. Sería muy interesante poder hacer otros estudios, pero lo hemos hecho cuestionario. Emilia tiene una duda sobre si tomar un vaso de leche media hora antes de acostarse también reduce la quema de grasas. Pues esto la verdad es que personalmente no hay estudios que muestren a partir de qué calorías estamos ya hablando de ayuno o no ayuno, pero por la lógica y por lo que vemos nosotros consideramos un vaso de leche, cualquier cosa de menos de 150 calorías, pues yo creo que no sería un problema. Pero todo va a depender de muchos factores, no se puede decir claramente. También pregunta Emilia si por motivos laborales no podemos comer antes de las 4, algo que le ocurre a mucha gente, si podemos compensar cenar antes, sobre las 8 de la tarde, o esto no serviría, ya está descompensado nuestro ritmo. Yo creo que no hay que preocuparse, cada uno tenemos nuestra vida y lo que tenemos es que intentar dentro de nuestras posibilidades llevar una vida lo mejor posible. Y desde el punto de vista de la cronobiología, pues si no puedes comer al mediodía, pues organiza mejor lo que son los horarios de luz o de actividad física o de sueño. Y también según te encuentres, porque claro, a lo mejor si has comido a las 4, a las 8 tienes muy poca hambre. Entonces, pero podría ser una buena alternativa cenar poco y sobre las 8:30. Muy bien, perfecto. Pregunta Jacinto, ¿qué opina de la toma de melatonina antes de ir a dormir? También lo pregunta en el mismo sentido Marilurdes, que hay personas que están comenzando o llevan tiempo tomando melatonina por su cuenta porque les han dicho que ayuda a adelgazar o que se adelgaza más fácilmente. Entonces, bueno, pues pregunta Marilurdes qué se les puede decir a estas personas de una forma, claro, a nivel pues población general para
para explicarles algo que técnicamente sabemos que es muy complejo, pero bueno, que a ellos les lleva a tomar una decisión en su día a día, que es tomar melatonina porque lo han oído en algún sitio. A ver, la melatonina, como todas las hormonas, tiene un componente complejo y además tiene acciones a muchos niveles. Se le están atribuyendo muchas propiedades, pero también pues, otras cosas. A ver, yo lo que recomendaría es, depende de lo que estamos buscando. La melatonina, como hemos dicho, si se toma melatonina se tiene que alejar al menos 2 horas y media de la hora de la cena, para que vuelva a bajar, o sea, baje los niveles de azúcar y ya ya haya actuado el páncreas y ya empiece a actuar la melatonina. Entonces, eso sí que lo tenemos claro, que por lo menos si tomas melatonina, la alejes 2 horas y media de tu cena. Por ejemplo, si terminas de cenar a las 9, pues hasta 2 horas y media después no la tomes. Y claro, debe tomarse una media hora antes de irte a dormir, ¿no? El efecto de la melatonina es sobre todo hipnótico, es decir, es de inicio de sueño. Si lo que tienes es un sueño débil que te despiertas a medianoche, la melatonina como tal no te va a servir. Te puede servir si es una melatonina ya que tenga una forma, una posología de dosificación lenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo hay que informarse bien porque no estamos hablando de un caramelo, estamos hablando de un hormona. Es cierto que se comercializa como complemento alimenticio y hay mucha publicidad al respecto. Entonces, bueno, pues a veces con estos complementos sí que nos lo tomamos más a la ligera. O sea que quizá ese mensaje es el importante a trasladar. ¿Qué Hay le que preguntas hacerlo. ya Ujú. al médico, a tu médico de cabecera, qué haces y sobre todo a qué hora te la debes tomar y para qué función? Porque a lo mejor para un tipo de problemas de sueño no te sirve. Ujú. Perfecto. Pregunta María, comenta primero que ha sido una presentación muy interesante, muy amena y le gustaría saber si es asequible analizar esa mutación del receptor de melatonina, citosina guanina, a los pacientes en general y si se hace en laboratorios específicos. Sí, claro que es asequible. Nosotros lo hacemos en los centros de nutrición con saliva, o sea, con un bastoncillo se coge la saliva, que se pueda coger células de lo que es la mucosa y se extrae y luego con un primer o un cebador se puede hacer una PCR y sí, por ejemplo, se puede hacer, que yo sepa, nosotros lo que tenemos es un convenio con la universidad, con las universidades y donde haya yo creo que se puede hacer. Pero es algo que poco a poco se está llevando más a cabo porque es algo muy nuevo. Pero sí, es fácil, no hay que sacar sangre y no tiene por qué ser caro. Perfecto. Pregunta Flor, si dieta vegetariana versus dieta con proteínas como carne o pescado, ¿cuál sería su recomendación? Pues yo ninguna de las dos. Yo recomendaría una dieta en la que haya verdura, fruta en abundancia y cereales, sobre todo cereales pues, integrales y legumbre, sobre todo legumbre, y luego con un poquito de carne o de pescado para que haya proteína animal de alto valor biológico y también huevo, por ejemplo. O sea, yo hablaría de la dieta mediterránea clásica, sería perfecta. 3 días legumbres, al mediodía un día carne, un día pescado como plato principal, pero sin pasarnos, no todos los días. Y luego toda la verdura que puedas, la fruta y después pues eso sería una base. Y es lo que ahora mismo se está promoviendo por Eat Lancet como una dieta saludable para el individuo y sostenible para el planeta. Esa visión global de la dieta tan importante. Nos comenta José, nos comenta que está asistiendo a la presentación desde Estados Unidos y pregunta desde el punto de vista de la salud, ¿qué recomienda? ¿3 comidas al día o más? Que esto seguro que es una pregunta súper recurrente porque está en la mente de todos. El 3, 5, ¿qué es mejor?
Es una pregunta difícil de contestar y tampoco tengo totalmente la información científica. Lo que sí que estamos viendo es que la comida principal que sea lo antes posible. Por ejemplo, en Estados Unidos es por la noche, pues que sea lo antes posible dentro de la noche, la de máxima energía, como hemos visto en el estudio que hemos hecho americano, no pasar toda la energía las últimas 2 o 3 horas de la noche, ¿no? Antes de irte a la cama. Y luego sí que estamos viendo que hay que hacer cambios, es decir, tiene que haber ayuno e ingesta. Lo que no podemos es estar todo el día comiendo ni todo el día en ayuno, porque el cambio es lo que le dice a tu organismo qué hora es. Entonces, en España, por ejemplo, somos muy de 3 tomas, de 3 comidas, pues yo lo veo perfectamente, pero por ejemplo hay países que son muy de más picoteo. En Centro Europa hay mucho más de pequeñas comidas, un sándwich aquí, otro aquí, y va a depender también de la cultura. España tiene una cultura especial, que comer además viene de comer en conjunto. De hecho, estamos muy sincronizados porque comemos con gente y por eso la hora está bastante clara. Nuestros estudios en América les impactan porque tenemos una hora de comida de 2 a 3, de cena a lo mejor de 8 a 10, y en cambio cuando lo he intentado estudiar la hora de comida en Estados Unidos con las poblaciones de allí es que había 25 tomas al día, es muy difícil. Pero también hay que ver la cultura, muchos factores. Pero lo importante y el mensaje es que haya cambios de ayuno a ingesta y viceversa, y que la noche sea de ayuno. Pues precisamente sobre ese ayuno nos pregunta Arantxa qué piensa del ayuno intermitente, si es beneficioso para nuestra salud. Bueno, ahora mismo hay una cantidad de estudios impresionantes. Justo he estado en Copenhague ahora en un grupo que hemos hecho de cronobiología y ha sido el tema. Entonces, todavía se sabe muy poco. Tenemos que hacer muchos más estudios. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa en la vida real? Y lo que sí que sabemos es que respecto al azúcar puede tener su sentido en diabetes, siempre y cuando esté muy controlado. Pero, por ejemplo, con la pérdida de peso, las pérdidas de peso que se ven, que se observan en estos estudios, a lo mejor hablamos de medio kilo de pérdida de peso más que con una dieta que no sea de ayuno intermitente. En todo caso, lo que también estoy viendo y se está diciendo es que en adolescentes no deberían hacer por su cuenta ayunos intermitentes. Estamos viendo una asociación con mayores trastornos de conducta alimentaria. Y también es muy interesante ver, por ejemplo, en estudios ahora en Dinamarca de personas en ayuno intermitente, cómo la noche, por ejemplo, como pueden a lo mejor hasta las 8 pueden comer, cómo hay unos picos de azúcar a las 7:30, porque y te hinchas y ya a las 8 no comes. Entonces, eso también puede tener un efecto sobre nuestras hormonas y nuestro metabolismo de glucosa. Es decir, se sabe poco, yo no me lanzaría. Y lo único que sí que veo es que tiene su interés, pero que deberíamos ir a algo un poco discreto, es decir, pues dejar la noche libre de comer y lo que hemos hablado, pues un ayuno de 11 o 12 horas en la noche, cenar pronto y desayunar un poco más tarde. Perfecto. Pues vamos ya con las últimas preguntas. Nos pregunta Adela, ¿qué opinas sobre los análisis de intolerancia alimentaria? De esos que hacen análisis sobre 200 alimentos diferentes y salen intolerancias pues a 70, que hacen en clínicas privadas, en farmacias, en algunas ocasiones. A ver, yo creo que no les encuentro base científica a este tipo de estudios. Fíjate las alergias, intolerancias en los hospitales, lo que cuesta de verdad identificar qué pasa. Entonces, estos estudios, además yo he visto personas que se lo han hecho 4 veces y cada vez les sale un alimento distinto, y además pienso que generan más daño que beneficio porque la gente empieza a tener miedo y muchas veces pues acaba eliminando alimentos que son indispensables. Y sobre todo es que se nos olvida que la nutrición lo que busca al final son nutrientes. A mí me da igual cómo comas, mientras que a tu cuerpo le llegue la vitamina necesaria, los minerales, los antioxidantes, etc. Y todo eso hay que prima
sobre todo lo demás, y a veces nos volvemos locos con tantas ideas y acabamos comiendo fatal. Sí, con el agravante en este caso de estos test que restringen mucho la dieta y acaban complicando la dieta de los pacientes, con lo cual sí, yo he leído algunos posicionamientos de distintas entidades de referencia que no han encontrado evidencia científica ninguna efectivamente sobre estos De todas formas, test. por supuesto, respeto muchísimo a todas las personas que tienen sensibilidad al gluten, intolerancias diagnosticadas, etcétera, y creo que es una problemática que la nutrición tiene que abordar. Tenemos que especializarnos y cada vez saber más, porque es un mundo muy complejo, no digamos las intolerancias a la fructosa, que claro, a la gente les hace polvo porque dice, si no puedo comer de lo que sé que es sano, ¿no? Entonces, todo esto hay que irse especializando y sabemos muy poco. Por supuesto, y dar la información en el etiquetado y sí, ahí tenemos que seguir avanzando y darle la importancia, no frivolizar con las alergias, con las intolerancias, darle la importancia que tienen, que es mucha en muchos casos. Y ya la última pregunta, MJ ha hecho 3 preguntas, pero bueno, voy a lanzar solo una que es reiterativa también, y es si la fruta es mejor comerla sola o no importa acompañarla después de la comida. Bueno, las dudas de las frutas, ¿no? Sí. Hombre, a ver, la fruta es estupenda, eso para empezar, ¿no? La fruta tiene muchísimas propiedades y lo que hay que hacer es tomarla. Otra cosa es que si hablamos de índice glicémico, que es la velocidad que tiene de aumentar el azúcar en sangre, pues a lo mejor deberíamos tomarla junto con otras comidas y de postre, ¿no? Y luego, pues yo, por ejemplo, por lo que estoy viendo, pues yo no recomendaría cenar solo fruta tarde, ¿no? Sobre todo si tienes el alelo de riesgo. La tomaría de postre con otros alimentos para que la entrada del azúcar sea más lenta. Pero en principio lo que hay que tomar es fruta y sobre todo pensar que en España y la dieta mediterránea propone la fruta como dulce frente a otras dietas anglosajonas que son los pasteles, ¿no? Y que la ventaja que tenemos es que a nosotros se nos activan sobre todo los receptores a dulce, son los últimos que se activan durante una comida, por eso apetece el dulce y la fruta es muy buena alternativa de postre. Perfecto. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y cerramos ya el turno de preguntas. Han quedado algunas sin responder. Hemos intentado agruparlas todas para que todas las dudas quedasen resueltas, pero bueno, ha sido muy interesante y como decía Miguel, es interesante por lo que sabemos más ahora gracias a la doctora Graulet y también por las preguntas que suscita y cuál es el futuro a partir de ahora. Finalizamos con este encuentro que ha resultado muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias en primer lugar a la doctora Graulet por su charla. No es solo lo que comes, sino también cuándo lo comes. Felicidades, doctora, por el premio Luis Noé Fernández. Gracias también a la Fundación Alimerca que ha hecho posible este encuentro y por supuesto gracias a todos los asistentes por vuestro interés, por vuestra participación, que ha sido un éxito sin duda y nos vamos con mucha información muy valiosa sobre aspectos por descubrir en este mundo apasionante que es el de la nutrición. Muchísimas gracias a todos y cerramos este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.